En Unity puedes asignarle un material a objetos en 3D que serán los que le dan color, textura y otros efectos. También puedes asignar un material a objetos en 2D para que interactúen con la luz o crear un material especial que está enfocado en las físicas. Los materiales son importantes ya que sin ellos los objetos son incapaces de representar en la pantalla la iluminación o las sombras. Para crear un material debes hacerlo como un asset, por ejemplo desde Proyecto, Create, Material, y ese asset simplemente arrastrarlo al objeto o desde el componente que admite un material, lo seleccionas desde la pestaña Proyecto. Una vez allí puedes seleccionar un material y el inspector te va a mostrar los parámetros que puedes modificar, siendo comúnmente el shader, las texturas o el modo de renderizado. Veamos estos términos básicos. En primer lugar, el shader. Los shaders pueden ser otro de los universos en Unity. Estos shaders son códigos de programación que ejecutan cálculos matemáticos y algoritmos que determinan cómo se ve un objeto en la pantalla al ser renderizado y determina los parámetros que pueden personalizarse. Unity ya incluye un grupo de shaders con los que puedes trabajar. Hay material educativo dedicado exclusivamente a la creación de shaders que quizá en algún punto quieras aprender. Seguimos con las texturas. Si no tienes experiencia en 3D, las texturas son imágenes que envuelven a los objetos en 3D para darle color, efectos de sombra, reflexiones, etc. Existen muchos tipos de estas texturas. Hay imágenes que solamente son el color, el diffuse, otras que le otorgan profundidad, son los normal maps, otras que definen sombras detalladas como la oclusión, entre otras. Esas imágenes son también assets que puedes reusar en otros materiales y que se crean en programas externos. Algunos usan Maya, 3ds Max o Blender para generar estas imágenes y otros los pintan directamente en GIMP o en Photoshop. El modo de renderizado se refiere a cómo se representará ese material y hay 4 tipos. Opaco es el predeterminado y adecuado para cualquier objeto sólido sin ninguna área transparente. Cutout o recorte, que te permite crear un efecto transparente que tiene bordes bastante fuertes entre las áreas opacas y transparentes. En este modo no hay ningún área semitransparente, la textura es 100% opaca o es invisible. Esto es útil cuando deseas usar una transparencia para crear la forma de un material como hojas o una tela con un agujero, etc. Fade o desvanecimiento permite que los valores de transparencia desvanezcan por completo un objeto, incluidos los reflejos o los especulares que puedan tener. Este modo es útil si deseas animar un objeto que aparece y desaparece. No es adecuado para renderizar materiales transparentes realistas como el plástico o el vidrio, porque los reflejos y las luces también se van a desvanecer. Por último tenemos el transparente. Este es adecuado para renderizar materiales transparentes realistas como el plástico, el vidrio. En este modo el material en sí tomará valores de transparencia basados en el canal alfa de la textura o el alfa del color en que se pinte. Sin embargo, los reflejos y las luces altas permanecerán visibles con total claridad, como en el caso de los materiales transparentes reales. Muchos de los términos que utilizamos a nivel intermedio avanzado en los materiales provienen del mundo de 3D. Si te interesa un acercamiento sobre este aspecto, déjalo en los comentarios. Bien, por último, pero no menos importante, tenemos el shader graph. Como dije anteriormente, un shader está compuesto por código y requiere de cierto nivel de programación para hacerlos o editarlos. Y ante esta situación no era muy usual que los usuarios comunes crearan sus propios shaders, así que Unity puso a disposición el Shader Graph, que es una herramienta visual para crear shaders mediante nodos, asignar parámetros, pudiendo ver en tiempo real el resultado, y de esta forma artistas puedan también crear su shader, pero también está disponible la forma convencional, pueden seguir creando los shaders a base de código. Ese es otro camino por explorar. En la próxima clase vamos a hablar sobre el audio.